vamos a reiniciar con la parte cuarta de nuestra presentación y ahora les vamos a hacer una introducción al proceso de enmiendas. Durante la presentación vamos a tratar de hacer una introducción breve al estado actual de cada una de las reglas que vamos a ir citando, de manera que contextualicemos el porqué de cada una de las enmiendas que estamos proponiendo en esta etapa. El pasado 2 de agosto del 2018, el Centro publicó en su sitio de internet un documento de trabajo en el que se describe en detalle una serie de cambios propuestos a las reglas del CIADI y del mecanismo complementario. Este documento de trabajo consiste en 3 tomos muy voluminosos, todos están disponibles en nuestro sitio de internet. Y el 28 de diciembre de este año estamos recibiendo los comentarios principalmente de los Estados miembros del CIADI y de los sectores, los gremios interesados en comentar. La votación de las enmiendas está prevista para el próximo año, octubre del 2019, o si no, para la siguiente reunión anual del CIADI, que sería en octubre del 2020. Por eso la presentación de hoy vamos a hacer una combinación de las reglas actuales y de las enmiendas que esperamos sean aprobadas el próximo año, de manera que ustedes tengan información del procedimiento actual y del futuro. El proceso de enmiendas, como se habló ayer, está enmarcado en la influencia que han tenido una serie de comentarios de los países, de los usuarios del sistema para modificar el sistema de arbitraje de inversión que se está discutiendo en varios foros. El enfoque general de las enmiendas, lo pueden ver en esta diapositiva, tiene como objetivo principal modernizar, simplificar las reglas actuales y hemos aprovechado la ocasión para utilizar un lenguaje inclusivo y eliminar una serie de inconsistencias en las reglas de arbitraje. La estructura, reestructuramos también el orden de las reglas, de manera que el usuario pueda ver el proceso de una manera ordenada y reflejando sobre todo una serie de prácticas que se han desarrollado en este sistema, de manera que sea fácil para un usuario nuevo ver plasmadas estas prácticas y no tener que aprender de gente que ya ha utilizado el sistema o de los llamados expertos, sino que puedan tener un manual de uso de una manera simplificada. Se busca en todas las enmiendas que haya un equilibrio procesal entre las partes, de manera que garanticemos un proceso justo y eficaz para todos. Y obviamente sí, me salté una muy importante, que es reducir el tiempo y los costos de los procedimientos y por el uso de una serie de medidas, cuidar el medio ambiente. Muy ambicioso. Las reglas, las enmiendas incluyen todos los reglamentos y las reglas de arbitraje que aplican a estos procedimientos, pero no incluyen el convenio del CIADI. La razón de ello es que las reglas pueden ser modificadas por 2/3 partes de los Estados miembros, mientras que el convenio requiere la aprobación de todos los Estados miembros. Las reglas del mecanismo complementario solo requieren la aprobación de la mayoría de los Estados miembros. Ya incluyen todos estos nuevos documentos. Hemos incluido bajo el mecanismo complementario reglas de conciliación, de comprobación de hechos y de mediación que previamente no existían y reflejan la necesidad que los estados parecen tener en esta época de tratar de mediar con los inversionistas. Estamos respondiendo, digamos, a una necesidad de los usuarios del sistema. Las reglas resultarán aplicables a todos los casos que se presenten una vez que entren en vigor. Es decir, si la demandante presenta una solicitud de arbitraje aceptando el consentimiento en un tratado ya existente después de la entrada en vigor de las enmiendas, en ese caso se aplicarán las reglas nuevas. Las partes, sin embargo, pueden acordar lo contrario y utilizar las reglas que están actualmente. O sea, prevemos que va a haber un tiempo en el que las partes van
a esperar para ver cuáles son las reglas más apropiadas para el caso que presenten. En el caso del mecanismo complementario, las enmiendas van a ser aplicables a solicitudes de arbitrajes presentadas también después de la entrada en vigor de las enmiendas, y las partes nuevamente pueden aplicar un acuerdo en lo contrario. Sí. Perfecto. Bueno, pues tras una visión general de por qué estamos haciendo estas enmiendas, lo que vamos a ver ahora es la tramitación de un caso. Y vamos a empezar desde el principio, vamos a ir tratando cada paso del procedimiento, y lo que intentaré hacer es, como ha mencionado Nathalie, explicar un poco el status quo y luego proponer, o presentar las enmiendas que estamos proponiendo para tratar cada uno de esos pasos o hitos. Antes de nada, vamos a hacer una visión muy general del… para una que tiene fotos, la dejo ahí unos segundos. Antes de empezar con la tramitación del caso, voy a hablar muy brevemente del marco procesal y de los pasos básicos para que tengáis una estructura en la cabeza antes de que yo empiece a hablar. En cuanto al marco procesal de un procedimiento bajo el convenio del CIADI, lo primero que vamos a mirar serían las disposiciones del Tratado de Inversiones o el contrato o la ley aplicable, es decir, el instrumento de consentimiento. Como hemos mencionado antes, las disposiciones del instrumento de consentimiento no pueden contradecir ciertas de las reglas del convenio, por ejemplo, el artículo 25. Y después del convenio miraríamos a las reglas de arbitraje, que serían aquellas vigentes o las que las partes hayan pactado que se apliquen al procedimiento. Luego, y luego ya estarían por debajo de eso las resoluciones procesales, es decir, las resoluciones procesales no pueden ir en contra del reglamento, el reglamento no puede ir en contra del convenio, y el convenio con el tratado está un poco ahí. En cuanto al derecho aplicable al fondo, no es lo que estoy tratando porque claramente pone que es el marco procesal, pero simplemente mencionar que en los procedimientos CIADI el derecho aplicable al fondo es pactado entre las partes, y si las partes no han acordado el derecho aplicable, el convenio prevé que es la ley del Estado receptor, junto con las normas de conflicto y aquellas normas de derecho internacional que resulten aplicables. Eso es todo lo que voy a decir por ahora. Esta siguiente diapositiva refleja un poco los hitos principales de un procedimiento CIADI. Como hablamos antes, se empieza por la solicitud de arbitraje. Ahí hay un procedimiento de registro en el que revisamos. Si se registra, el siguiente paso sería la constitución del tribunal. Luego es obligatorio tener una primera sesión entre el tribunal y las partes, donde lo que se hace realmente es fijar el procedimiento que se va a llevar a cabo en ese caso. Lo habitual es que después haya unas actuaciones escritas, una audiencia, y luego el tribunal deliberará, habrá un laudo, y luego el sistema CIADI prevé ciertos recursos contra ese laudo que pueden ser ante el mismo tribunal que dictó el laudo, que serían los recursos de decisiones suplementarias, rectificación, o si no ya el recurso de anulación, que se presentaría ante un nuevo tribunal que llamamos comité. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es ir paso por paso por cada uno de estas etapas. Aquí voy a hacer una intervención. Quisiéramos nuevamente la participación de la audiencia, de manera que les demos cualquier guía práctica para hacer de esta información útil para ustedes. O sea, queremos que nos pregunten cualquier duda que tengan en términos prácticos, porque hay muchas cuestiones que para nosotros serán obvias, pero probablemente para algunos de ustedes no tanto, así que les agradecemos las preguntas en ese sentido. Bueno, ahora sigo, sí, volverá a aparecer la diapositiva, tampoco es tan importante. Lo primero que pasa en un procedimiento… Sí, ya es rápido. Aló, gracias. Tengo una inquietud respecto a esa pequeña pirámide invertida que nos estabas mostrando antes, y es que entiendo que en algunas negociaciones de tratados están tratando de incorporar como un anexo, como unas reglas de procedimiento
como para subsanar el tema. Entiendo que inclusive en el acuerdo Canadá y la Unión Europea, que creo que no llegó a feliz término, están tratando de incorporar algo de eso. ¿Eso ha avanzado en algo? ¿Reglas de procedimiento en los tratados propiamente antes de acudir a las reglas? Sí, hay muchos tratados que establecen reglas del procedimiento, o sea, las reglas, las disposiciones, las que están de tercera, las reglas de arbitraje a las que nos referimos ahí son las reglas de arbitraje que hayan acordado las partes en el instrumento de consentimiento específico, y subsidiariamente, si las partes no han acordado una regla procesal, nos vamos a las reglas de arbitraje. Y antes de eso, inclusive, si el tratado o el instrumento de consentimiento no tiene reglas procesales, las partes, antes de la primera sesión de la cual vamos a hablar, pueden establecer esas reglas procesales, y si no, subsidiariamente, las reglas de arbitraje son las que aplican si no hay acuerdo. Lo que sí se ve mucho son tratados en los que ya, por ejemplo, las partes pactan el número y el método de constitución del tribunal, o cosas así que en las reglas se le da la potestad a las partes que lo acuerden. Entonces, lo que sí vemos es muchos tratados donde ese tipo de tema ya está acordado entre los estados contratantes. Yo tengo una pregunta sobre qué se ha pensado para todos los acuerdos internacionales de inversión que tengan, o sea, que sean anteriores a la entrada en vigencia de estas modificaciones. ¿Se ha pensado como en hacer una convención? O porque me imagino que el Bright Light sería hacia adelante, pero ¿qué pasa con todos los anteriores que han entrado en vigencia? Pues como estaba intentando, como ha explicado Nathalie, las reglas que se aplicarán al procedimiento serán aquellas que estén en vigor en el momento del consentimiento, o sea que tratados anteriores a la entrada en vigor de las reglas van a beneficiarse igualmente del nuevo reglamento, porque el consentimiento se perfeccionará, por hablar fácil, una vez que estén ya en vigor las reglas. Así que no es necesario prever un periodo de transferencia de unas a otras. No sé si he entendido bien la pregunta. Lo mismo ocurrió con las reglas actuales que fueron aprobadas en el 2006. Nosotros tuvimos casos que fueron registrados posteriormente a la entrada en vigor de estas reglas, que se referían a tratados anteriores, y las partes antes de la primera sesión acordaban que las reglas de arbitraje aplicables eran estas. Sí. Entonces hemos tenido casos anteriores con las reglas actuales en las que también tuvimos ese fenómeno. De hecho, en un caso que registré hace poco, hace menos de un año, era un contrato que se había firmado en 1977, y entonces el reglamento aplicable era el del 86, porque el consentimiento estaba en el contrato y entonces habrían sido las reglas del 86, pero las partes inmediatamente acordaron que sería el reglamento del 2006 el que se aplicaría al caso. Así que es algo que es habitual. Vale, entonces empezamos con la solicitud de arbitraje. La solicitud de arbitraje se regula lo que hace falta presentarse, lo que tiene que contener la solicitud de arbitraje en las reglas de iniciación, que es un reglamento independiente del convenio, del reglamento de arbitraje, y que simplemente se centra en ese periodo desde la presentación de la solicitud hasta el registro o denegación del registro de la solicitud. La solicitud debe acompañarse con un derecho de registro de $25.000 en la actualidad, que no es reembolsable. Entonces, en el momento en el que la Secretaría recibe la solicitud de arbitraje y los $25.000, acusamos recibo y damos traslado a la parte demandada. Una vez tenemos que comprobar que tenemos todos los documentos necesarios, y a día de hoy el artículo 1 y 2, o sea, 2 y 3 de las reglas de iniciación podría decirse que es un poco críptico en algunos casos, y entonces nos vemos obligados con frecuencia a preguntarle a las partes que subsanen ciertos aspectos de la solicitud. Y voy a entrar en las siguientes diapositivas, voy a ir mirando cada uno de los requisitos, pero bueno, simplemente a este respecto sobre la solicitud de arbitraje, una de las enmiendas que se proponen es, básicamente los requisitos siguen siendo los mismos, solo que se aclaran, o sea, el lenguaje
en las reglas de iniciación que se proponen es un poco más claro. Creo que se separan diferentes requisitos para que sea más visual qué es lo que hay que presentar. Y luego otra cosa que se hace es que toda la presentación es electrónica, porque de hecho el reglamento propuesto todo va a ser electrónico. Luego también se incluye una lista mejorada de información recomendada que se puede incluir en la solicitud, y la idea es que eso facilite la tramitación del caso. Este tipo de información es pues, desde una estimación de la cuantía, una propuesta del número y el método de constitución del tribunal, la propuesta sobre el idioma del procedimiento y otras propuestas procesales que la parte que solicita el inicio del arbitraje pueda ya presentar para que el Estado también lo tenga en cuenta y pueda reaccionar cuanto antes. Y puede que, yo creo que la enmienda así más llamativa es que se prevé la posibilidad de que esta solicitud de arbitraje sea ya el primer memorial. Entonces, lo que se busca es que el procedimiento empiece un poco más rápido, porque en la actualidad lo que pasa es que tenemos la solicitud de arbitraje, el registro, luego las partes negocian la constitución del tribunal, que creo que ahora mismo la media son 6 meses, y luego ya está la primera sesión y ahí empieza por primera vez el calendario procesal. O sea que es posible que el primer memorial no se presente hasta un año después de que se haya presentado la solicitud, que evidentemente es un tiempo significativo. Entonces, la posibilidad de usar esa primera solicitud como memorial, intentamos… Memorial es la palabra que tenemos en nuestra traducción. Sí, memorial, nosotros, no sé cuál es el término que utilizan en el arbitraje local. ¿Ustedes utilizan la palabra memorial? Tal vez una pregunta a alguien. Ok, perfecto, porque hay algunos países que no lo utilizan. Darte la palabra, a pesar de que estamos proponiendo que la solicitud de arbitraje pueda ser a solicitud de la parte demandante considerada como el primer memorial, esto, uno, no es un requisito. O sea, si una parte no se siente en capacidad de presentar una solicitud de arbitraje con toda la evidencia necesaria para ser considerada como un memorial, no es necesario que así lo haga. El otro tema, y es una cuestión práctica en la que enfrentamos diariamente, a veces recibimos solicitudes de arbitraje de 300 páginas. Para efectos de registro, una solicitud de arbitraje de 300 páginas probablemente va a tardar más en ser registrada que una solicitud de 15 páginas bien redactada. En nuestros países tenemos… si para bien o para mal, el talento de expresarnos con muchas palabras. Habiendo vivido fuera de mi país por mucho tiempo, creo que es una práctica que tienen otros países de lograr resumir sus argumentos de manera muy sucinta y completa. Los requisitos que hablamos, los 5 requisitos sobre la jurisdicción, en muchos casos los hemos visto perfectamente bien planteados en solicitudes de arbitraje de 10 a 15 páginas, casos registrables, con la evidencia necesaria con pocos anexos. Nuevamente, dependen de cuál es la información que tiene la parte solicitante al momento de la solicitud, pero lo importante es que la parte solicitante se rija por las reglas de iniciación y los 5 requisitos del artículo 25 para establecer que es una solicitud de arbitraje registrable. Perfecto. Y con esto vamos a, una recibida la solicitud, lo que hacemos es que un consejero jurídico de la institución va a revisar que la solicitud cumple con todos estos requisitos. Voy a enseñar un documento separado, que es el anexo 14 en el USB, y que no se va a ver en este tamaño, pero es un documento que está publicado en nuestra página web y que explica como en mucho detalle cuáles son los requisitos para presentar una solicitud. Como decía Nathalie, realmente son muy básicos y son muy claros, o sea que una solicitud de arbitraje clara y sucinta se va a poder analizar más rápidamente y no es necesario contar toda la historia. También entiendo que es una estrategia procesal causar una primera impresión en el tribunal y que las partes evidentemente se tienen que beneficiar de eso, pero
siempre teniendo en cuenta que lo que se está presentando en ese momento es una solicitud para que se registre en el caso. El hecho de que se registre la solicitud es una cosa muy particular del CIADI, que no se da en otras cámaras, o sea que realmente es algo que nos diferencia. Es un primer límite para evitar demandas completamente frívolas o extrañísimas. Yo antes trabajaba en la Corte Permanente de Arbitraje y nos llegaban procedimientos de cualquier tipo, o sea, porque claro, es un procedimiento NUDMI, entonces yo podría mañana demandar a Colombia sin base en nada y Colombia tendría que dedicar unos recursos importantes a contestar a mi carta absurda. Y entonces lo que se pretende, teniéndonos a Natalia y a mí trabajando, es evitar ese tipo de situación y entonces nuestra revisión, aunque efectivamente tiene un estándar muy elevado, porque lo que estamos buscando es que una solicitud no esté manifiestamente fuera de la jurisdicción del centro, hay casos que no se registran. Entonces, ya no sé si bueno, nos quedamos aquí. Y tal vez voy a agregar también el tema de solicitar un registro, un derecho de registro de $25.000, también busca lo mismo, no recibir demandas frívolas, no es reembolsable por la misma razón, no hay suspensión del registro de una solicitud de arbitraje, es decir, eso también busca que no hayan demandantes que quieran utilizarlo como un mecanismo de presión y después decir, ya no quiero demandar al Estado y regréseme los $25.000, es no reembolsable. Nuevamente hay una serie de mecanismos que los estados contratantes establecieron previamente, de manera que los casos que lleguen al CIADI cumplan todas estas condiciones y no cualquier demanda venga a nosotros. Otro punto importante es que el análisis de la solicitud o de si es registrable la solicitud se hace solamente en base a la información que se proporciona por el solicitante. O sea que, aunque hay casos en los que el Estado demandado participa y manda comentarios y pregunta, oye, como esta persona claramente no hay jurisdicción, ¿puedo presentar comentarios? Sí, se pueden presentar, se tienen que presentar de forma muy rápida y en el fondo esos comentarios se dará luego traslado al tribunal si se registra la solicitud, porque nosotros, nuestro análisis lo tenemos que hacer simplemente con la información que proporciona el solicitante. Entonces, ahora ya sí voy a ir a hablar un poco más de qué son los requisitos. Evidentemente se tiene que presentar en un idioma oficial, puede ser el español, el inglés o el francés. Tiene que estar fechada, tiene que estar firmada por la parte o por un representante autorizado. En el caso de que haya un representante autorizado hay que acompañar un poder, no tiene que ser un poder como se entendería por lo menos en España, con sus estampas, el notario y todo eso. No, o sea, simplemente tiene que ser algo que deje claro que ese representante está actuando en nombre de la parte. Evidentemente hay que dar los datos, los nombres y los datos de las partes, tanto del solicitante como de la parte a la que tenemos que notificar. Y luego, realmente lo que hay que hacer es los requisitos que hemos estado discutiendo esta mañana con Natalie del artículo 25 es ir uno por uno, hablando muy claramente, o sea, muy directamente sobre cada uno de ellos. Algunos de estos requisitos requieren que se acompañen documentos, otros no, y en el artículo 2 dice exactamente cuáles tienen que ir acompañados de documentación y hay otros que simplemente la afirmación por parte de la parte solicitante basta a efectos de registro y si luego se cuestiona será una cosa que tendrá que valorar el tribunal. Lo primero, o sea, voy a hacerlo en el orden del artículo 25, no necesariamente el orden en el que lo miramos nosotros cuando lo estamos revisando. Es que haya una diferencia de naturaleza jurídica. Como dijo Natalie, esto es un párrafo diciendo hay una diferencia de naturaleza jurídica porque el Estado X ha violado tal obligación del tratado. Tiene que ser relativa a una inversión, entonces hay que explicar que hay una inversión. Como hemos estado tratando esta mañana, ¿qué es una inversión? Es un tema que da lugar a que mucha gente trabaje. Entonces,
A efectos de registro, lo que es, yo diría que buena práctica sería tratarlo tanto como hay una inversión desde un punto de vista objetivo, hay una inversión desde un punto de vista subjetivo, hay una inversión porque el tratado dice que esto es una inversión, hay una inversión porque hay una contribución, hay un impacto en el desarrollo del país espectacular. O sea, quiero decir, de cara al registro, yo creo que siempre la buena práctica sería poner los dos criterios, aunque luego a efectos de jurisdicción es posible que la parte diga este criterio no es importante, pero también lo cumplimos. Entonces ya será el tribunal el que lo analice, pero eso es importante. Luego, designar al Estado contratante que es miembro, entonces hay que decir en qué momento ese Estado firmó el convenio, en qué momento entró en vigor. Luego, que el inversor es de otro Estado contratante, y en este caso miramos a las diferencias para un nacional, una persona jurídica y una persona física. En el caso de la persona física habrá que acompañar un pasaporte diciendo yo fui nacional de este Estado, o sea, soy nacional de este Estado en el momento del consentimiento, en el momento de la solicitud, y aparte nunca he sido un nacional del Estado receptor, que es un requisito que solo está en el convenio, o sea que es incluso posible que el tratado permita dobles nacionales, pero el convenio no lo permite. Y entonces, en ese caso, por ejemplo, aunque las partes contratantes hubiesen pactado otra cosa, el convenio prima. Entonces, un doble nacional no puede beneficiarse de un procedimiento CIADI. Sí, se acompaña un pasaporte y eso es suficiente. Para una empresa también se indica dónde está registrada. A efectos del artículo del control extranjero, también hay que presentar un documento explicando soy colombiana pero tengo control extranjero, y presentas un acta de accionistas, presentas lo que sea, así que hace falta documentación. Nosotros no somos investigadores, no vamos a cuestionar si son documentos, esto no sé si es, bueno, no tenemos una labor de investigación, o sea que si la parte dice que eso es así, nosotros nos lo tenemos que creer, porque el convenio no nos da esa capacidad de cuestionar. Eso es una labor que tendrá que hacer el tribunal después de escuchar a la otra parte, o sea, no es nuestro lugar. Y luego el consentimiento escrito, entonces habrá que proporcionar una copia del instrumento donde está el consentimiento, desde cuándo está en vigor, si ha habido algún tema que haya afectado a eso. Por ejemplo, puede haber habido una denuncia del tratado y cómo afecta eso al consentimiento. Y yo creo que eso es todo, ¿no?, lo que miramos. Sí, y algo de lo que acaba de mencionar Jara, a pesar de que hemos dicho que las partes en el instrumento de consentimiento pueden definir el concepto de inversión, es decir, pueden expandir o restringir la referencia que hace el artículo 25 al concepto de inversión en el instrumento de consentimiento, Jara ahora acaba de mencionar que las partes no pueden modificar lo que establece el artículo 25 respecto a la nacionalidad de un individuo. Eso es porque las partes, si bien pueden, no pueden modificar el convenio. Las partes tienen la posibilidad de delimitar ciertas disposiciones del convenio, pero no lo pueden modificar. Si hay algo establecido en el convenio y en el instrumento de consentimiento las partes están haciendo una estipulación contraria al convenio, eso es inaplicable. No se trataría de un caso, o sea, las partes en su instrumento de consentimiento no pueden decir mi Estado no es parte del convenio, pero igual voy a traer un caso CIADI, aun cuando un Estado contratante esté en la otra parte, no, porque el convenio establece que ambas partes tienen que ser Estados contratantes. Una cuestión que también se pide y que yo por lo menos cuando empecé en el CIADI no entendía lo que era, es que si la parte solicitante es una persona jurídica, tiene que acompañar una declaración de que ha adoptado todas las medidas internas necesarias para autorizar la solicitud. Entonces, ¿esto qué es? Pues básicamente es una decisión de la Junta diciendo que efectivamente está permitido presentar esta solicitud. ¿Para qué este requisito? Para evitar que un accionista minoritario
traiga un caso contra un Estado y que el resto de la compañía no sepa ni que se está presentando esa demanda. Entonces, por eso pedimos un documento, normalmente suele ser una decisión de la Junta Directiva, diciendo que efectivamente se puede presentar esta demanda. Que es uno de los casos, o sea, yo diría que es uno de los requisitos que en muchos casos necesitamos preguntarle a la parte que lo presente, porque yo creo que nadie sabe lo que es. Nadie lo entiende, pero la razón de ser es esa, el accionista minoritario presentando una demanda sin que el resto de la compañía lo sepa. Sí. Y volvemos a la presentación. Entonces, nosotros revisamos todos estos, que se dan todos estos requisitos. También miramos a las limitaciones temporales que pueda haber en el tratado. Evidentemente, si en el tratado se dice que hay que agotar los recursos domésticos o es necesario un periodo de negociación de 6 meses, cualquiera de esos casos, todos esos requisitos que están ya en el instrumento de consentimiento también hay que reflejar en la solicitud de arbitraje que se han cumplido de una manera o de otra. Sí, venga, preguntas. Y luego por ahí. Tengo 2 preguntas acerca de la solicitud de arbitraje. La primera, respecto de la excepción de la nacionalidad del solicitante, que lo acaba de mencionar Jara. Sí, yo cuando estaban mencionando eso más temprano en la mañana, más temprano, yo me preguntaba si eso es, digamos, es importante esta excepción dependiendo de cuál sea la inversión. Es decir, si estamos hablando de una empresa una sociedad que está controlada mayoritariamente por alguna persona, una sociedad colombiana, ¿sí? Y el accionista mayoritario es, no sé, estadounidense. Solamente en ese caso, digamos, sería importante esta excepción, o mejor dicho, porque la inversión en este caso serían pues sus acciones, ¿verdad? Sí. Pero es posible que la inversión también sea la sociedad en sí. ¿Me explico? Entonces, digamos, en ambos casos es importante o no. Yo diría que lo que podría pasar es que la inversión, es decir, la empresa, podría ser también inversor. Entonces, sería importante si la empresa local colombiana es también un inversor que está demandando a Colombia, entonces es importante explicar que hay un consentimiento para que un local o una empresa local, por tema de control extranjero, puede traer la demanda. Si simplemente es un tema en el que el inversor extranjero, el inversor norteamericano, estadounidense, trae la demanda y su inversión son las acciones, realmente no es tan relevante la nacionalidad, porque ahí la inversión son las acciones. O sea, es cuando la entidad local es también inversora. Gracias. Y la segunda pregunta tiene que ver con las aproximaciones subjetiva y objetiva para definir la inversión. Jara acaba de mencionar que la buena práctica sería, digamos, justificar de acuerdo con las dos aproximaciones porque es una inversión, ¿verdad? Sí. Pero si ustedes están, digamos, autorizadas para hacerlo o si no les parece inapropiado, ustedes podrían, digamos, decirnos si están de acuerdo con alguna de las dos en particular. No. No, pero y luego también en el tema de inversión hay inversiones que son pacíficas, acciones en una compañía, no ha habido mucha discusión al respecto. Hay otro tipo de inversiones, en casos recientes, que no es tan claro para nosotros si bajo el instrumento de consentimiento puede o no considerarse como una inversión, y en esos casos hacemos preguntas.
nuevamente, para evitar nuestras preguntas, preferimos que sean los abogados que presenten los argumentos sabiendo estas dos tendencias. Sí. No es indispensable, por ejemplo, hacer una exposición de todos los antecedentes, No. ni mucho menos en acciones. Es más, podría perfectamente, yo creo, darse una situación en la que la parte diga es una inversión conforme al tratado, por lo tanto es una inversión conforme al artículo 25 y toda esta teoría de que tienen que haber más cosas es una tontería. Y, quiero decir, pero por lo menos hay que hacer ese argumento. O sea, hay que reconocer que hay un artículo 25, que el artículo 25 tiene una interpretación y lo mismo puedes decir que no es relevante. Sí. Y, O sea, o sea, lo que es más importante es como reconocer que esas cosas existen y abordarlas de alguna manera. Sí. O sea, los argumentos legales los tienen que hacer las partes y no nosotros por las partes. Digamos, no tenemos que hacerle el trabajo a las partes y nuevamente es un filtro adicional para evitar demandas que no estén bien fundamentadas o demandas frívolas que no tienen contenido. O sea, que haya habido un trabajo previo de quien está demandando a un país. Esos son casos serios. Tengo dos preguntas. Una primera es por el alcance que tiene el mecanismo complementario. Está claro que se aplica el convenio, o es lo que hemos entendido, CIADI a los estados contratantes y un particular inversor en uno de esos estados, pero que a su vez su estado sea contratante. Pero el mecanismo complementario, ¿qué alcance tiene exactamente para aplicar el reglamento CIADI, aunque no suscriban la Convención de Washington? Quisiera tener un poco más claridad sobre eso, por favor. El mecanismo complementario tiene otro set de reglas, que son, las reglas de arbitraje son casi idénticas, no puedo pensar ahorita de muchas diferencias en términos hay una procesales. sede de arbitraje. Sí, la sede, bueno, eso es muy importante, pero en términos procesales, digamos, Pero bueno. son más o menos las mismas, pero sí tiene un set de reglas separadas. Pero entonces ahí Para- se aplicaría aún, por ejemplo, a estados que no sean contratantes de la Convención de Washington, pero que hayan decidido someterse a las reglas del CIADI. Correcto. O sea, quiero decir, Instrumento sí, conceptual. para intentar simplificarlo. El convenio solamente se aplica entre estados contratantes y un nacional de otro estado contratante. En el 78, se mencionó ayer, se intenta como abrir un poco la jurisdicción del CIADI a otros procedimientos en los que las dos partes no sean partes del convenio. Entonces, en ese caso, se presenta la solicitud bajo el mecanismo complementario, que es igual que esto, en amarillo. Y a día de hoy, en un procedimiento bajo el mecanismo complementario, es necesario que una de las dos partes sea de un estado contratante del CIADI. Solo una de las dos partes. Voy a adelantar una cosa importantísima de las enmiendas, es que estamos proponiendo ampliar esa jurisdicción y si se aprueban las enmiendas no haría falta que ninguna de las dos partes fueran de un estado contratante y podrían beneficiarse del mecanismo complementario. Pero tal y como está redactado ahora, sí que hay un vínculo con el convenio, sí que es necesario que una de las partes sea de un estado contratante y es más, el concepto de inversión también es relevante para un caso bajo el mecanismo complementario. Pero yo creo que su pregunta va dirigida a que un Estado no puede ser sorprendido de que un demandante traiga un caso bajo el mecanismo complementario, porque además tiene que haber un instrumento de consentimiento que así lo tenga la previsión. Y lo mismo para los casos bajo el convenio del CIADI. No basta que mi Estado haya ratificado el convenio del CIADI y que el Estado dejara, o que España lo haya hecho también, sino que tiene que haber un instrumento de consentimiento que prevea que la disputa específica puede venir a un caso CIADI. Lo mismo para el mecanismo complementario, no puede haber una sorpresa para un Estado si no hay un instrumento de consentimiento que así lo permita. Muchas gracias. Y tengo otra pregunta, pero es de la presentación que hicieron anteriormente, si la puedo formular. Claro. Ustedes señalaron en la presentación que Colombia registró al Consejo de Estado en su sección tercera para el reconocimiento y ejecución de laudos, de estos laudos arbitrales, pero ayer había entendido está mal, que hay una limitación de acuerdo con, digamos, si son países que suscriben la convención y de Washington y están, digamos, sometidos al reglamento CIADI, este mecanismo no se requiere. Entonces quisiera entender un poco el alcance de ese registro, cuál es el alcance que tiene, por favor.
según ha salido la diapositiva en pantalla, yo también he pensado, esto está mal, está mal. No es reconocimiento y ejecución, es simplemente ejecución. O sea, lo que hablábamos ayer, yo creo que se dijo aquí, si no lo he hablado en otra conferencia recientemente, es que se trata al laudo CIADI como si fuera un laudo nacional. Entonces, no hay un proceso de reconocimiento, o sea, pasaríamos directamente a la ejecución. Y entonces esa diapositiva la cambiaremos para la próxima vez y pondrá solo ejecución. Y además la designación, hemos insistido en que todos los Estados miembros designen a una autoridad competente para hacer para el procedimiento de ejecución en caso de que sea necesario, no solamente para laudos contra el país que designa la autoridad, sino para otros países otros inversionistas que quieran ejecutar el laudo en el país correspondiente y sepan a qué autoridad tienen que dirigirse. Pueden ser laudos que no tengan nada que ver con Colombia. Vale, y lo siguiente que pasa una vez que hemos… perdón. Una pregunta. Ustedes comentaron con respecto a las enmiendas que uno de los objetivos era acortar tiempos y costos. Y quería saber, ustedes comentaban que quizás una vez que se aprueban las enmiendas se va a dar la posibilidad de presentar un memorial en vez de la solicitud. Y quería saber si como parte de las enmiendas se ha pensado limitar el número de páginas, ya sea para solicitud o para memoriales. Sí, se ha pensado… yo creo que dos cosas. Hay un reglamento y luego una de las propuestas de las enmiendas es un procedimiento de arbitraje expedito que busca plantear un procedimiento mucho más limitado que lleve a un laudo en cuestión de menos de 2 años, creo, o 2 años. Expedito y 2 años suena un poco raro, pero sería expedito en nuestros casos. Y en ese procedimiento sí que se limita el número de páginas para los escritos. Entonces, una de las cosas que creo que hemos oído bastante ahora durante este procedimiento de consultas es que muchos abogados nos dicen, ¿y por qué no se limita el número de páginas ya en el reglamento? Nosotros pensábamos que si proponíamos eso nos iban a quemar. Entonces, ahora que vemos que la gente no se plantea ponernos bombas, es un tema, o sea, podría ser una cosa útil y en todo caso, las partes siempre pueden acordarlo, solo que claro, si hubiese una posibilidad por defecto en el reglamento estaría bien. El tema es que los casos que tenemos son todos muy diferentes y entonces cualquier limitación que pongamos tiene que tener bastante flexibilidad porque no todos los casos se pueden expresar en el mismo número de páginas. Entonces también hay que reconocer esa particularidad. Pero sí. A mí me parecería genial que hubiese un límite de páginas para las solicitudes, personalmente. En la práctica sí hemos visto tribunales que han establecido un máximo de número de páginas, incluso el tamaño de la letra. Sí estamos viendo tribunales que están haciendo esas exigencias. Sí. Sí, sobre todo para los escritos de conclusiones es donde más se ve y a veces la segunda ronda de escritos también se intenta. Pues entonces seguimos. Una vez que hemos hecho todas las preguntas que son necesarias, si es que las hay, lo que procede es que la Secretaría General emite una notificación de registro o de denegación de registro. El procedimiento de registro, ahora pone 18 días, pero la duración actual es un promedio de 16 días. Yo llevo 3 años en CIADI, cuando entré creo que el objetivo era que fuese en 21 días. El siguiente año ya eran 18, ahora estamos en 16. Dentro de poco solo trabajaremos los fines de semana para conseguir que sean 1 día y medio. Pero, o sea, sí, entonces intentamos que sea un procedimiento ágil. Luego la decisión de registro, de denegación de registro, no cabe la apelación. Entonces lo único que puede pasar es que la parte que haya presentado la solicitud, si se ha denegado, es que la vuelva a presentar y habiendo subsanado el motivo que dio lugar a la denegación. Luego, ejemplos de denegación, porque existen y pasan. Hemos hablado de algunos durante la mañana o durante esta discusión. Sería, por ejemplo, que el inversor, persona física, tuviese la misma nacionalidad que el Estado receptor.
por ejemplo, que se presentase una demanda contra un organismo público que no ha sido designado o por ejemplo, que el APRI no esté en vigor. Entonces, si está claramente, esos serían ejemplos. Pero vamos, lo mismo Natalie tiene más o… Nada respecto al tiempo que toma el registro de un caso. Estos son casos donde, siendo que los estados tienen mecanismos internos un poco más lentos para notificar a las autoridades competentes, siempre somos muy conscientes de que no podemos llegar a registrar un caso en 24 horas porque es indispensable que el estado que está siendo demandado sepa que existe una solicitud de arbitraje, reciba los documentos y que estemos notificando a las autoridades competentes. Tenemos estados que en esto cooperan con nosotros muy de la mano y Colombia es uno de ellos, donde sabemos a quiénes notificar y sabemos que son las autoridades competentes para coordinar con cualquier agencia interna y eso para nosotros es muy valioso. Hay estados donde a veces tenemos que notificar a la embajada porque no sabemos… ¿Cómo? Que en todos los que no hay una agencia notificada se notifica a la embajada. Se notifica a la embajada como práctica, de manera que sepamos que las autoridades competentes tienen conocimiento de la demanda y que no se van a enterar por los periódicos. Pero digo, hay un debido proceso desde el inicio, desde el que recibimos la solicitud de arbitraje y la deferencia para el Estado que está siendo demandado. Así que por más que hemos intentado reducir el promedio del registro, siempre va a haber un periodo de manera que la parte demandante sepa que el Estado está también siendo notificado debidamente. No, y eso, por ejemplo, a mí me ha pasado en varios casos, que lo mismo digamos que el análisis de si la solicitud se podía registrar estaba ya listo, pero hasta que no recibimos confirmación de que la copia física ha sido entregada a las autoridades que han sido designadas, nunca se va a proceder al registro. O sea que eso siempre va a haber un mínimo de tiempo que va… Bueno, ahora que va a ser todo electrónico quizás es menos, pero es un tema eso, no lo había pensado. Y había una pregunta por ahí, me parece. Complementario, y pues yo creo que ya se dispersaron varias dudas. De pronto quedó pincelado al aire que tengo comprendido que en el caso de los laudos proferidos del mecanismo complementario, estos mismos sí son susceptibles del enforcement, del reconocimiento. Los que son del sistema propio se entienden como laudos domésticos o laudos partes. Sí, un laudo que se dicta bajo el mecanismo complementario sería como un laudo internacional y tendría que ir por Convención de Nueva York. O sea que ya la designación que ha hecho Colombia para procedimientos CIADI no sería vinculante, ya sería un tema de mirar la legislación local y ver cuál es el tribunal competente. Vale. Y esto que acabamos de recapitular, sí me surgió una duda básica, pues teniendo en cuenta que la decisión de registro, la denegatoria del mismo, no es susceptible de apelación y la única, digamos, medio de subsanación es volverlo a presentar, ¿es necesario volver a incurrir en el sufragio de los derechos para registro de $25.000? Sí. Sí, pero efectivamente hemos rechazado pocos casos en la historia del CIADI que no, y en antes el pasado, de rechazar se hacen preguntas. Exacto. O sea, hay una oportunidad de subsanar durante esa primera presentación. O sea, no nos llega algo mal rechazado, ve pagando 25.000 hasta que yo me vaya a cenar. No, se hacen preguntas, se intenta y luego llega un punto en que no hay forma de subsanar eso, entonces se deniega. Y hacemos referencia a todos estos documentos que tenemos disponibles en los que se establecen los requisitos y referimos a la parte solicitante al cumplimiento de esos requisitos que son básicos. Sí. Vale. Pues ya vamos a asumir a efectos de esta presentación que se ha registrado la solicitud. Vale, pues vamos a ir rápidamente como nuestros procedimientos. Lo primero que pasa una vez que se registra la solicitud es que se envía una carta a las partes y se les invita a que se pongan de acuerdo en el número de árbitros y el método de constitución. Esto también es una cosa que es un poco particular del sistema CIADI comparado con otros reglamentos de arbitraje, y es que la institución a día de hoy está muy desligada, no hay mucha deferencia hacia las partes
a la hora de que sean las partes las que acuerden el método de constitución del tribunal. Entonces, nosotros, a día de hoy, no hacemos nada, no hacemos nada hasta que las partes se ponen de acuerdo. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay un método por defecto de constitución del tribunal, o sea, tienen que ser las partes las que digan, pues yo voy a nombrar a uno, la otra va a nombrar a otro, y luego se van a poner de acuerdo el presidente. Y lo único que hay es que si transcurridos 60 días desde el registro, una de las partes, cualquiera de las partes, puede invocar puede solicitar que se aplique el mecanismo por defecto, que es una parte nombra a uno, otra parte nombra a otro, y los dos se ponen de acuerdo en el presidente. Pero si ninguna de las partes lo invoca, nosotros no podemos invocar ese mecanismo. O sea que hasta que las partes no se ponen de acuerdo en el número de árbitros y en el método de constitución, no se hace nada. Y esto quiere decir que aunque una parte haya nombrado un árbitro, nosotros no vamos a pedirle a ese árbitro que acepte el nombramiento. Esto también quiere decir que sí, o sea, simplemente resaltar un poco la importancia de eso, que a veces no queda tan claro que es necesario que las partes se pongan de acuerdo en el método. Es posible que el tratado ya contenga un acuerdo sobre el método, entonces podemos empezar inmediatamente, pero si no existe, si no hay ese acuerdo, habría que esperar. Y a día de hoy lo que pasa es eso, o se ponen de acuerdo las partes y entonces simplemente seguimos el acuerdo de las partes, o se invoca a los 60 días el método del artículo 37.2b, que es que cada una nombra un árbitro y luego se ponen de acuerdo el presidente, y si a los 90 días de la fecha de registro todavía no se ha constituido el tribunal, cualquiera de las partes puede pedirle al presidente del Consejo Administrativo que nombre a los árbitros que todavía no se hayan nombrado. Lo que hacemos en la práctica es que lo primero que se hace es nombrar a cualquiera de los dos coárbitros que todavía no se hayan nombrado, y una vez que los coárbitros se hayan nombrado ya se nombra al presidente. Realmente yo creo que una de las consideraciones fundamentales que tenemos durante todo este procedimiento es que las partes se pongan de acuerdo, porque siempre va a ser mejor un tribunal que las partes hayan nombrado entre ellas que si hay una intervención externa. Lo que sí que hacemos es intentar ayudar a las partes lo máximo posible a alcanzar este acuerdo. Entonces, hemos instaurado varias prácticas que son hacer procedimientos de lista, boletas, llamáis a los ballots. Los ballots en cursiva y diferentes estrategias o prácticas para ayudar a las partes para que sean ellas las que se pongan de acuerdo con el presidente. Entonces, ¿qué cambia esto con las enmiendas? No mucho, pero sí bastante. O sea, no sé si queda eso claro. Para empezar, el 37.2b va a aplicarse inmediatamente en cuanto pasen 60 días. Si no hay un acuerdo de las partes, se presume que el acuerdo es cada una nombra un árbitro, y entonces no hace falta que ninguna de las partes sea proactiva. A los 60 días va a haber un método de constitución. Luego, se deja claro que hasta que no haya un método de constitución no hacemos nada. Se intenta acelerar el proceso en el sentido de que estos mecanismos por defecto se activan por sí mismos. Luego también se aclara el hecho de que primero nombramos a los coárbitros. En el caso de que el presidente se vea involucrado, se aclara que primero se nombra a los coárbitros y luego ya al presidente. Y luego también se codifica la idea de que la secretaria general ayude a las partes a la hora de constituir el tribunal. Y voy a agregar que todo lo que ha mencionado Sara es reflejo, las enmiendas son reflejo de las prácticas que tenemos actualmente en el CIADI. Uno, por ejemplo, bueno, primero, la primera medida, que es no esperar a que una de las partes invoque los mecanismos existentes bajo las reglas de arbitraje. Ahí no podemos hacer nada en este momento, tenemos que esperar a que alguno invoque el método de constitución. Esto ahora lo estamos enmendando. Lo que sí estamos reflejando una práctica actual es la posibilidad que tiene el CIADI de nombrar primero al coárbitro,
que no ha sido nombrado por alguna de las partes, y luego al presidente. Esto en razón de que normalmente la parte demandada del Estado, el que en algunas ocasiones no participa en la constitución del tribunal, y lo que queremos es reflejar el hecho de que nosotros siempre procuramos de incentivar que las partes participen en la Constitución y darle esa oportunidad a la parte, y luego nosotros hacer los nombramientos que no han sido acordados. Bueno, esto, aquí un ejemplo de la típica lista que mandaríamos a las partes si nos piden nuestra ayuda. Cuando hacemos este tipo de proceso, no nos limitamos. Es algo que no hemos mencionado, pero bueno, hemos mencionado muy de paso el hecho de que tenemos paneles de árbitros que nombran los estados. Cada estado puede nombrar a 4 árbitros, y entonces cuando el presidente del Consejo Administrativo tiene que hacer un nombramiento, porque las partes no se han puesto de acuerdo, tiene que hacer un nombramiento de ese panel. En la práctica lo que hacemos es primero proponerles a las partes hacer una lista. Entonces, si hacemos esa lista no estamos constringidos a los miembros del panel. Si la lista no funciona o si no se alcanza un acuerdo entre las partes, entonces ya el nombramiento que haga el presidente del Consejo sí que tendría que ser de un miembro del panel. Se manda una lista, normalmente suelen ser 5 candidatos, hay veces que las partes solicitan que sean más, y simplemente se ponen los nombres y las partes pueden acordar, o sea, decir sí o no, no hace falta razonar por qué se veta uno de los miembros. Y luego la otra opción es que se haga un ranking y que, por ejemplo, cada parte pueda vetar a 2 y luego tenga que usar un ranking para el resto. Eso es bastante común en casi todas las instituciones arbitrales, o sea que tampoco me voy a entretener más. Luego, ¿qué pasa cuando se nombran los árbitros? Asumiendo que tenemos un número y un método de constitución del tribunal, en el momento en que se nombra un árbitro, lo que hacemos es que nosotros contactamos a ese árbitro y le pedimos que acepte el nombramiento. Entonces, junto con esa aceptación, el árbitro tiene que firmar una declaración de independencia e imparcialidad. A día de hoy la declaración de independencia e imparcialidad es un texto bastante básico que aparece en el artículo 6 del reglamento, y simplemente dice que ese árbitro va a ser imparcial, independiente, y va a mantener la confidencialidad y que puede y que tiene disponibilidad para estar en este caso. Esa declaración, o sea, la aceptación del nombramiento se tiene que hacer en 15 días, pero la declaración se puede presentar hasta la primera sesión. Nosotros normalmente le pedimos a los árbitros que se presente inmediato, pero en el reglamento a día de hoy se puede presentar hasta la primera sesión. A esta declaración también, en el caso de que haya algún tipo de circunstancia que pudiera dar lugar a un conflicto, se pide que se informe a las partes al respecto. Entonces, normalmente se adjunta un formulario adicional diciendo, pues yo he tenido casos contra Colombia, o he estado en este caso, o un compañero de mi despacho, cualquier cosa, ¿no? Entonces, eso se le da traslado a las partes. Enmiendas, ¿qué es lo que proponemos? Proponemos que esa declaración se tenga que enviar a las partes en 20 días. O sea, desde que se le solicita al árbitro que acepte su nombramiento, tiene 20 días para tanto aceptar el nombramiento como presentar esta declaración. Lo más importante, esta declaración ha pasado de ser un párrafo así a, creo que van a ser varias páginas, porque se le pide muchísima información a los árbitros. Entonces, por un lado se mantiene la necesidad de declarar la imparcialidad y la independencia, pero luego se busca tener una relación muy exhaustiva de la experiencia del árbitro en cuestión, primero con las partes, con los abogados de las partes, con los otros miembros del tribunal, con la posibilidad de que haya un tercero financiador en el procedimiento. También hay que declarar cualquier tipo de conexión, y luego, sobre todo, hay que hacer una lista exhaustiva de todos los casos de arbitraje e inversión en los que haya participado en calidad de abogado, de perito o de árbitro. Entonces, la idea con esta enmienda es que las partes tengan toda la información disponible lo antes posible. Entonces, si alguna de las partes tiene algún problema con alguna de la información, que no haya que esperar a la primera sesión, que en el momento en que se constituya el tribunal, o que en ese momento que todavía no se ha constituido el tribunal, que la parte pueda decir, oye, esto nos parece un tema, y si no, que en el momento en que se constituya el tribunal, la parte pueda recusar a ese árbitro. Entonces,
la idea es eso, hacerlo lo más eficiente posible y sobre todo darle a las partes toda la información posible para que puedan tomar una decisión informada sobre quién tienen en el tribunal. También se pide la confirmación de la disponibilidad del caso para evitar que gente que tiene demasiados casos siga aceptando nombramientos. Esto en el fondo recae en las partes más que en nosotros y en los árbitros, porque de hecho, y vuelvo a hacer mención a nuestra página web, pero una cosa que nos parece a mí personalmente me parece muy útil es que si pones el nombre de un árbitro, te va a dar todos los procedimientos en los que está ahora mismo participando, por lo menos los procedimientos CIADI, y va a decir cuáles de ellos están todavía en transcurso. Y entonces hay veces que a mí por lo menos me sorprende cuando veo que una parte está nombrando a un árbitro, digo, pero esta persona tiene 35 casos ahora mismo, la información es pública, está en la página web, y luego esa parte se va a quejar de que no hay forma de fijar una audiencia, pero es esa parte la que ha nombrado a ese árbitro. Entonces, hacer uso de esa información yo creo que es importante y que las partes deberían hacerlo. La nueva declaración básicamente cubre una serie de temas y preocupaciones que no se hacían explícitas antes y que hemos recibido comentarios de los usuarios del sistema que deberían ser incluidas en las declaraciones. Entre esas preocupaciones incluimos el tema de que no debe haber comunicaciones ex parte o unilaterales por los árbitros nombrados por las partes, que es digamos, un malentendido que algunos árbitros en los casos CIADI podrían tener. El hecho de que haya sido nombrado un árbitro por una parte no quiere decir que pueda tener comunicaciones ex parte una vez siendo nombrado como tal, y lo quisimos poner explícitamente en la declaración para que nadie pueda alegar que no lo sabía. Eso es una novedad importante. Y que esta obligación de todas las declaraciones que se hacen, toda la información que se incluye en la declaración, no es una información estática, es decir, el árbitro tiene una obligación continua a través del procedimiento hasta la emisión del laudo de mantener esta información actualizada y mantener a las partes al tanto de cualquier nuevo compromiso que haya aceptado durante el procedimiento para establecer si hay conflictos de interés. Muy bien. Pues asumiendo que los 3 árbitros han aceptado sus nombramientos, lo siguiente que pasa es que se constituye el tribunal. Digo esto porque, por ejemplo, la recusación, que es lo siguiente de lo que vamos a hablar, no cabe recusar a un miembro de un tribunal hasta que no se haya constituido el tribunal. O sea, se puede anunciar, se puede comunicar la intención, pero hasta que no se ha constituido el tribunal, que eso pasa cuando se han aceptado los 3 nombramientos, no cabe la recusación. Entonces, la recusación es un tema que causa bastantes comentarios, ya hay preguntas y no he empezado. Dos cosas. La recusación está en el convenio, o sea que todas las propuestas de enmiendas que hemos podido plantear se ven constringidas por lo que prevé el convenio. Hasta la fecha, lo que pasaba es que había que presentar la solicitud de recusación de forma pronta, o en español, y una vez constituido el tribunal, y son los 2 árbitros, los 2 coárbitros que no han sido recusados los que deciden esa recusación. En las enmiendas lo que intentamos es, poner plazos a todo esto, y entonces la de recusación se tiene que presentar dentro de los siguientes 20 días a que se tiene conocimiento del hecho, o 20 días después de la constitución del tribunal. Se crea un calendario de cuándo tienen que presentarse los comentarios de las 2 partes. La solicitud de recusación ya se tiene que presentar con todo, o sea, con todos los anexos, ya tiene que ser una solicitud en sí, y luego la otra parte tendrá la posibilidad de comentar, el árbitro recusado tendrá la posibilidad de comentar, y luego las 2 partes tendrán la posibilidad de presentar escritos sobre los comentarios del árbitro recusado, que se presentan simultáneamente. La decisión de los 2 coárbitros o del presidente del Consejo Administrativo tendrá que hacerse dentro de los 30 días siguientes a la presentación del último escrito, y lo que creo que también queda plasmado en las enmiendas es que si los 2 coárbitros
no se ven capaces de decidir la recusación o deciden que están igualmente divididos respecto de la decisión, pasa inmediatamente al presidente del Consejo. Esto es algo que ya se hacía en la práctica, pero ahora se refleja. Uno de los peligros que hemos oído bastante durante el periodo o una de las consecuencias que hemos oído bastante durante este procedimiento de consultas ha sido que es muy posible que de facto todas las decisiones vayan al presidente. Otra cosa importante es que hasta la fecha, en el momento en que se presentaba una recusación, se suspendía el procedimiento. Esto ha cambiado y ahora, si se presenta una recusación, no se suspende el procedimiento, pero las partes pueden acordar la suspensión. Por ejemplo, si está a punto de empezar una audiencia o algún hito procesal que pueda llevar muchos costes o conllevar muchos costes, pues lo mismo se puede suspender el procedimiento. Si no se suspende, el procedimiento sigue, o sea que el árbitro recusado seguiría participando y si eventualmente, si finalmente se acepta su recusación, las partes podrían solicitar que cualquier decisión que se haya tomada sea reconsiderada por el nuevo tribunal. ¿Qué más os puedo contar de la recusación antes de que me hagáis preguntas? Tal vez agregar que todas estas nuevas disposiciones buscan reducir el tiempo del proceso de recusación, evitar recusaciones estratégicas o abusivas o repetidas, que en algunos casos lamentablemente lo hemos visto, la misma recusación más de una vez, y preservar, digamos, la posibilidad de que haya una recusación apropiada y la legitimidad de las partes a hacerla. O sea, básicamente estamos tratando de reflejar nuevamente las preocupaciones de los usuarios del sistema y con las limitaciones que tenemos de no poder modificar lo que establece el convenio respecto al proceso de recusación. Sí, gracias. Yo tengo dos preguntas particulares sobre el tema. La primera es si en las reglas existe alguna restricción o regulación a propósito de la nacionalidad de los árbitros en función de la nacionalidad de las partes que están en el conflicto. Si pueden ser del país que está en conflicto o deben ser del país que está en conflicto, y si existe adicionalmente alguna previsión que regule de dónde debe ser el presidente que integre ese tribunal, si ajeno a estos dos extremos. Y la segunda pregunta es, en aquellos casos en que las partes no logran consenso para esa designación, con qué criterios o si existen algunos estándares con los cuales buscar por parte del centro el proveer esos árbitros, si se establecen criterios de semejanzas de los sistemas jurídicos, o en función de la naturaleza de la disputa o de la inversión de la que se trate, y si ese además es un procedimiento, unas guías que están regladas y que son reveladas para los usuarios. Pues, empezando por la primera parte de la… empezando por la primera parte de la nacionalidad de los árbitros, efectivamente hay una limitación. O sea, los árbitros no pueden ser de las nacionalidades de las partes. Sobre todo, no puede haber una mayoría de árbitros de la nacionalidad de las partes. O sea, no podría, en un caso entre Colombia y Estados Unidos, no podría haber un estadounidense y un colombiano. Podría haber 3 suizos, pero no puede haber… y sí cabe nombrar a árbitros de las nacionalidades de las partes, pero ambas partes se tienen que poner de acuerdo. O sea, si el demandante estadounidense nombra primero y nombra a un americano, antes de que ese árbitro pueda aceptar su nombramiento, Colombia tendría que aceptar que se nombre a ese árbitro, porque luego Colombia podría nombrar a un colombiano y entonces tendríamos una mayoría de nacionalidades de las partes de la disputa. Luego, la otra limitación que existe es que el presidente del Consejo Administrativo, a la hora de hacer un nombramiento, no puede de ninguna de las maneras nombrar a alguien de la nacionalidad de cualquiera de las partes. O sea que el presidente, si es nombrado por el presidente del Consejo Administrativo, nunca puede tener la nacionalidad de las partes. Yo creo que esa es la pregunta número 1. Y luego, los criterios del centro a la hora de nombrar, escuchamos a las partes. O sea, si las partes dicen queremos a un árbitro que haga esto o que tenga estas cualificaciones, es algo que tenemos en cuenta. Evidentemente tenemos en cuenta el idioma del procedimiento. Tenemos
hay, creo, un vídeo, un documento y no sé qué, algún otro recurso en la página web que explica exactamente qué tipo de cualidades buscamos y cómo intentamos identificar a los árbitros. Intentamos que sea lo más transparente posible porque al final, evidentemente, es un poder especial el que tenemos a la hora de nombrar un árbitro y nos gustaría que fuese lo más transparente posible. O sea que sí, eso es son criterios que intentamos comunicar siempre. Luego, cuando el presidente nombra de la lista del panel, no, nada. También, evidentemente, como institución tenemos objetivos de que haya más representación de mujeres, que haya más representación geográfica, que estén representados todos los sistemas legales del mundo. O sea, y de hecho, si van a las estadísticas, es algo que también intentamos comunicar lo máximo posible. Pero yo creo que eso sería lo principal. Tengo una pregunta respecto de las normas aplicables a la recusación y es sobre un caso en particular, el caso Perenco versus Ecuador. ¿Qué pasa cuando las partes pactan reglas de procedimiento aplicables, pues específicamente al tema de la recusación? ¿Y cuál es la condición o bueno, la norma del reglamento que no nos permita que las partes puedan aplicar esas normas que pactaron de común acuerdo? O sea, esto es lo que hemos estado hablando antes. Hay disposiciones en el convenio que las partes no pueden acordar en contra. Entonces, las partes no pueden acordar que el inversor sea de la misma nacionalidad que el Estado receptor o que la persona física. Las partes no pueden acordar que no sean los dos coárbitros los que resuelvan la recusación. De la misma manera que nosotros en el reglamento no podemos cambiar eso, las partes tampoco pueden cambiar eso. Y entonces eso fue, en el caso Perenco, lo que pasó. Buenas tardes. ¿Existe o se ha planteado la posibilidad de desarrollar el criterio de carencia manifiesta que establece el artículo 57 para el estándar de recusación? Que se entiende que habitualmente se ha optado por acudir a las reglas de la IBA que parten del estándar de duda justificada, pero que la doctrina parece ser unánime en el sentido, bueno, por lo menos avanzada en el sentido de decir que el criterio de carencia manifiesta del 57 de los requisitos del 14.1 es un estándar más elevado que el de las IBA. Entonces la pregunta sería si se ha pensado entonces en desarrollar un sistema similar al de las IBA para el estándar de recusación, pero interpretado específicamente dentro del reglamento CIADI, pues para llegar a situaciones como las que se presentaron en el caso, si no estoy mal, el de Blue Bank. Ahí también estamos limitados por el convenio, porque lo que establece el convenio es la carencia manifiesta, no establece, ese ha sido el estándar, y cuando nosotros hemos decidido los casos de recusación, la carencia manifiesta, del Consejo Administrativo, no nosotros. Sí, el presidente del Consejo Administrativo, ese es el parámetro que hemos utilizado, o sea, no, a menos que haya una modificación del convenio del CIADI que baje o modifique el criterio, no podríamos desarrollar vía reglamento, vía reglas, una interpretación diferente a ese parámetro que efectivamente es más alto. Seguimos. Esto ya lo hemos hablado, y entonces vamos a pasar ya al tema de la primera sesión. Entonces, según se constituye el tribunal, lo primero que pasa es que le pedimos dinero a las partes. Lo segundo que pasa es que intentamos convocar una primera sesión que tiene que tener lugar durante los primeros 60 días del procedimiento, salvo que las partes acuerden extender este plazo. En la primera sesión lo que se hace es se tratan todos los temas procesales. Entonces, lo que pasa normalmente es que se envía a las partes una agenda de los temas que hay que tratar y luego un borrador de orden procesal. El borrador de orden procesal o de resolución procesal que usamos habitualmente también está disponible en la página web, o sea que es un documento que si alguna vez tenéis curiosidad podéis ir y ver qué es lo que normalmente se pacta. Evidentemente, esto se le envía a las partes y las partes tienen normalmente un mes para ponerse de acuerdo en todo lo posible. Entonces puede que las partes vuelvan con un documento
completamente distinto del que propuso el tribunal inicialmente, o puede que respeten bastante lo que hay y simplemente completen las diferentes secciones que se les deja como total libertad a las partes, y que lleguen ya con un calendario acordado de vamos a presentar la demanda este día, vais a presentar la contestación tal día, va a haber una solicitud de documentos tal, de hecho ya hemos acordado que voy a solicitar medidas provisionales y entonces este va a ser el calendario de las medidas provisionales. Esta primera sesión habitualmente se celebra por vía telefónica, porque si las partes se han puesto de acuerdo en todo, no hay motivo de celebrarlo en persona. Yo hace 2 semanas estaba en París porque las partes se pusieron de acuerdo en que fuera en persona, entonces tuvimos una primera sesión de 7 horas en la que realmente hablamos de todo, y hay veces en las que puede ser muy útil tenerlo en persona. En las enmiendas realmente no cambia mucho de todo esto. Se intenta incentivar que se celebre dentro de los 60 días, que se haga de forma, o por teléfono o por videoconferencia. Se presenta dentro del reglamento una lista un poco más exhaustiva de los temas que tendrían que tratar, y luego también se intenta que las partes y el tribunal cierren un poco el calendario de todo el procedimiento en ese primer momento y fijen incluso las fechas de audiencia. También una práctica que pasa en la práctica y que hay veces que no queda muy claro es que si las partes se niegan a estar disponibles, o si una de las partes se niega a estar disponible durante los primeros 60 días, el tribunal lo que hará es celebrar la primera sesión por su cuenta y simplemente invitará a los comentarios de las partes por escrito. A mí me ha pasado sobre todo cuando hay que celebrar una primera sesión durante los meses de julio y agosto y las partes son europeas, suele ser imposible. Entonces, más de una vez el tribunal ha tenido que celebrar la primera sesión por su cuenta y simplemente preguntar a las partes. El resultado de la primera sesión es una orden, una resolución procesal. Ahora, en las enmiendas, esta resolución procesal se tiene que emitir dentro de los 15 días siguientes a la primera sesión y realmente no tengo mucho más que decir al respecto, salvo que tengáis preguntas. Sí, perfecto. No sé si me estoy adelantando un poco al tema de pruebas en caso de que se trate, pero sí tengo una duda respecto de eso. Digamos que lo voy a poner a modo de ejemplo como para que se ilustre un poquito mejor. La parte demandante necesita una exhibición de documentos para poder efectuar su memorial de fondo. Ese memorial de fondo, pues, tengo entendido, si estoy mal, pues me corregirán, por favor. El memorial de fondo es una actuación que es de forma previa al tema de la exhibición de documentos. Se puede efectuar en ese caso con el tema del pacto entre las partes o en el mismo tribunal o de la misma constitución del tribunal, que la exhibición de documentos sea efectuada de forma anterior a la realización de a la realización del memorial de fondo. Sí, y es como mencionaba antes Natalia, hay casos en los que por ejemplo, la demandante ha sido expropiada o ha tenido que huir del país por amenazas y entonces no tiene acceso a ninguno de sus documentos. Entonces yo, por ejemplo, he tenido varios casos en los que por ese motivo el tribunal ha acordado que iba a haber una fase de exhibición de documentos previa a la presentación de la demanda o del escrito de fondo. Pero también hay que decir que la figura de exhibición de documentos es también ajena a la práctica en algunos países y muchos estados o muchas partes se sorprenden ante solicitudes de esa naturaleza y no es tampoco un requisito indispensable. O sea, no todos los casos CIADI tienen como requisito una etapa de exhibición de documentos y las partes tienen a su disposición la evidencia a mano, no es un procedimiento obligatorio. Sí. Vale. Luego, asumiendo que todo va bien, simplemente ahora seguiríamos con el procedimiento escrito, se presentarían los escritos, habría, en la gran mayoría de los casos, lamentablemente, hay una fase de exhibición de documentos. Normalmente hay 2 rondas de escritos, hay un primer memorial, una contestación, la réplica, la dúplica, y luego ya llegaríamos a la audiencia. Voy a mencionar 3 cosas que afectan un poco a todo el caso y de hecho en las enmiendas
se incluyen, hay un primer capítulo al principio del documento como con generalidades o cosas que afectan a todo el caso independientemente del momento procesal. Lo primero y lo más moderno es que todo va a ser electrónico. Lo segundo, en cuestiones de idiomas, es que las enmiendas limitan a 2 los idiomas de un procedimiento. No es común, creo que solamente tenemos un caso en el que efectivamente son 3 los idiomas del procedimiento, pero las enmiendas intentan realmente atajar el tema de costos y tiempo, y evidentemente tener más de un idioma en un procedimiento encarece y retrasa el procedimiento significativamente. Luego, en las enmiendas se intentan incluir plazos en diferentes sitios. Como habéis visto en el procedimiento de recusación, ahora hay un calendario bastante estricto de plazos. También, y esto lo hablaremos más adelante, hay un plazo para dictar laudo y para dictar decisiones. Entonces, todos estos plazos se han incluido un poco también con ese objetivo de que el procedimiento se mueva y lo más rápido posible. Y luego también se imponen unas obligaciones generales al tribunal y a las partes muy básicas y que se sobreentienden, pero que se codifican, que es igualdad de partes, que el tribunal considera, preguntará a las partes antes de tomar decisiones, y que las partes se comprometen a colaborar van a cumplir con las resoluciones del tribunal. Estos plazos, por cierto, los plazos anteriores también se prevé que se puedan extender, y simplemente se prevé como un procedimiento de se tiene que pedir la extensión del plazo antes de que expire el plazo, se tiene que fundar la solicitud de extensión de plazo. O sea, son cosas que en la práctica ya pasan, pero simplemente para que aquel que no ha estado en un procedimiento CIADI, pues que lo tenga ahí ya escrito y que pueda beneficiarse de que esté más claro. Es un poco la idea general. Y luego lo siguiente en la agenda es hablar un poco de cosas un poco peculiares. La idea de la coordinación y acumulación de procedimientos es algo que ya pasa en la práctica, y ahora simplemente en las enmiendas se propone codificarlo de alguna manera. Hay veces que las partes tienen más de un procedimiento en curso y deciden que lo cómodo sería acumularlo o coordinar esos arbitrajes. La propuesta que se hace de coordinación y acumulación realmente es una propuesta bastante que refleja muy lo que ya hacen las partes. O sea, simplemente se da un poco el marco procesal para que se haga, salvo que tengáis, podemos hablar de las ventajas de la acumulación. Es algo que algunos estados estaban deseando y otros estados creo que son bastante contrarios, pero la idea de la acumulación es evitar el riesgo de decisiones contradictorias o inconsistentes, evitar procedimientos paralelos, reducir el tiempo y el coste porque tienes un mismo tribunal decidiendo 2 casos. También idealmente ayuda a mejorar el acceso a la justicia y básicamente eso serían las ventajas. Sí. Bueno, habla alto. Mira. El CIADI tiene la facultad o la potestad de forzar a un solicitante o a varios solicitantes que tengan 2 casos diferentes o 2 procesos arbitrales diferentes, a acumularlos. Por ejemplo, ahorita el caso que está en este momento contra Colombia por parte de accionistas de Granahorrar, ¿sí? El que ustedes mencionaron esta mañana, sin nombre, perdón por mencionar. Hay 2, hay uno con las reglas de CENUDMI y hay otro en CIADI, ¿verdad? ¿Existiría la posibilidad de que el CIADI solicite o fuerce de alguna manera a acumularlos? No cabe la obligación, no podemos imponer la acumulación de procedimientos. Yo, por ejemplo, he estado secretaria en un caso en el que hay un procedimiento ante CIADI y hay un procedimiento paralelo ante un CITRAL. Entonces ahí las partes lo que han elegido es coordinar esos procedimientos y hay un mismo tribunal, los escritos se presentan a la vez
son los mismos escritos para ambos casos, siempre teniendo en cuenta que hay particularidades de un caso CIADI y un caso UNCITRAL. Y luego… Tenemos también un caso que está ante la PCA. Sí, o sea, este caso es el procedimiento UNCITRAL lo lleva la PCA y el procedimiento CIADI lo llevamos nosotros. Y entonces, en julio estuvimos una semana en La Haya de audiencias con el mismo tribunal en los dos casos. Y luego tendrán que emitir dos laudos diferentes, pero las partes pueden tramitarlo a la vez. Y tenemos otro caso, por ejemplo, también bajo las reglas UNCITRAL, donde la particularidad es que la composición del tribunal, las partes nombraron a cada una al mismo árbitro, pero el presidente de ambos tribunales es diferente. Entonces son 4 miembros sentados viendo los casos, un caso UNCITRAL, el caso CIADI, y luego hay otro caso paralelo que es ad hoc. Nosotros estamos administrando el caso, pero no es ni un caso CIADI ni un caso UNCITRAL, pero administramos el procedimiento porque son procedimientos muy relacionados. Y nosotros trabajamos conjuntamente con la PCA, van las secretarias del CIADI de la PCA y trabajamos conjuntamente. De hecho, en las enmiendas hay una propuesta de una consolidación obligatoria que no está dentro del texto, pero hay un documento adjunto que si los estados creen que es algo que les interesaría, lo hemos propuesto, es bastante más detallado y no sabemos muy bien todavía si es lo que interesa. Vale. ¿Seguimos un poco? Sí, ¿no? Porque ahora ya vamos a hablar de actuaciones o de hitos procesales que se dan en algunos casos y no en todos. Y la verdad es que voy a ser relativamente breve porque ya se supone que es la hora del almuerzo, así que también si queréis pararme, me paráis, y si no, hacemos una cosa rápido. A ver, una de las particularidades del sistema CIADI es que el reglamento prevé la posibilidad de que el Estado demandado presente una excepción de manifiesta falta de mérito jurídico dentro de los 30 primeros días a la constitución del tribunal. ¿No? Sí. Entonces, es una forma muy rápida de, si ha habido algo que nosotros, el CIADI, ha tenido que registrar porque no está manifiestamente fuera de la jurisdicción del centro, el Estado todavía tiene una oportunidad de, en un procedimiento muy recogido y rápido, decir, bueno, es que este tratado realmente, ellos han dicho que está en vigor, pero no está en vigor y aquí está toda la documentación, hasta luego. Y eso ha pasado y ha habido, o sea, se ha presentado muchas veces, se ha rechazado jurisdicción en unas cuantas. Entonces, la manifiesta falta de mérito jurídico a nivel de enmiendas no cambia demasiado, simplemente se confirma el ámbito de aplicación, que puede ser tanto para temas jurisdiccionales como de fondo, se aclara el momento de la presentación, se dice que el pronunciamiento del tribunal tiene que suceder dentro de los 60 días siguientes a la última presentación al respecto. Entonces, lo que se intenta es eso, contener el procedimiento y que que realmente tenga lugar rápido. Esta disposición ya viene reflejada en muchos de los nuevos tratados, de las nuevas generaciones de tratados. Es, digamos, una norma supletoria cuando esos tratados no lo establecen. Ayer hablamos del caso Renco, por ejemplo, que fue decidido justamente por una manifiesta falta de mérito jurídico, pero con base en el tratado que aplicaba en ese caso. Pero sí hemos tenido también casos que pues el tribunal ha recibido objeciones a la jurisdicción con base en las reglas de arbitraje y no bajo el tratado. Voy a seguir haciendo propaganda de nuestra página web. Ahora tenemos un montón de tablas, no siempre son fácilmente accesibles, pero están ahí. Y entonces, por ejemplo, si buscas manifiesta falta de mérito jurídico, te salen todos los casos en los que se ha presentado esa excepción y en todos los casos en los que la decisión es pública hay un link a la página, a la decisión. O sea que realmente hay un montón de instrumentos dentro de la página web que son muy útiles y que intentamos mantener lo más al día posible. Pero es manifiesta falta de mérito jurídico bajo las reglas de arbitraje y no bajo los tratados. Creo que la tabla no incluye los… vale. Sí, pero hay otra tabla, seguro. Hay otra tabla. Sí. Gracias. Tengo una pregunta. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia del estándar entre
el registro del caso ante CIADI y justamente el de manifiesta falta de mérito. O sea, ¿cuál serían las diferencias? Aunque el uno lo decide la Secretaría, el otro el tribunal, pues, ¿pero cuál sería? Número uno es que en el manifiesta falta de mérito jurídico no tendría por qué ser solamente un tema de jurisdicción, sino que también podría ser un tema de fondo, que nosotros eso no podríamos evaluar. Y luego, no sé, creo que el tribunal simplemente tiene más alas a la hora de determinar su competencia que el centro, o sea, sería la realidad. En cuanto al estándar. Y luego hay para nosotros, para efectos de registro, muchos de los requisitos se cumplen meramente con la manifestación de que el requisito está siendo cumplido no requerimos evidencia o documentos de respaldo para que esas declaraciones por parte de la solicitante sean tomados como ciertos. A quien le corresponde determinar que hay evidencia suficiente para sustentar los argumentos jurídicos de las partes, sean jurídicos o de hecho, es al tribunal, y ahí la evidencia es necesaria. Nosotros hay pocos documentos que solicitamos para efectos de registro. Por ejemplo, que hay una inversión es un tema que solamente en el registro, con que la parte diga que tiene una inversión, basta. Bueno, o sea, tiene que decir algo más, ¿no? Pero no hay documentación necesaria, o sea, no es necesario que presente fotocopias de las acciones o cosas así. Sin embargo, evidentemente un tribunal eso tendría que cuestionarlo, o sea, no basta con que diga tengo una inversión, o sea, tendrás cuál, qué has pagado, qué has hecho. Entonces eso sería algo que nosotros pasaríamos y que el tribunal tendría que examinar. Sí, por supuesto, o sea, quiero decir, hay un mínimo de control, sí. Pero lo que no pedimos es documentación. Entonces, tú me puedes decir que firmamos, o sea, hubo una transferencia de acciones y entonces yo ahora tengo todas estas acciones y por lo tanto esa es mi inversión. Entonces, por ejemplo, ese documento de transferencia de acciones puede ser fraudulento. Pero cualquier cosa. Y entonces yo simplemente me dices, hubo una transferencia de acciones y digo, efectivamente hubo una transferencia de acciones. Y luego viene el Estado y dice, no, eso es un documento fraudulento, eso nunca pasó, tal. Entonces eso sería algo que tendría que decir el tribunal. ¿Por qué surgió la modificación de la regla 41.5, pues del actual reglamento, para permitir que se presente esta excepción preliminar incluso antes de la constitución del tribunal? Sí, para ahorrar tiempo y costos, tiempo sobre todo, porque a veces se establecían los calendarios procesales posteriormente a la Constitución y eso implicaba un atraso adicional. La idea, y lo mismo pasa con otro tipo de solicitudes, con medidas provisionales, con lo mismo con una recusación de un árbitro. Lo que procuramos es que una vez constituido el tribunal, tengan los árbitros ya la documentación necesaria. No hay nada que le impida a las partes, si ya tienen conocimiento de alguna objeción o alguna solicitud de medida provisional o una razón para recusar un árbitro, no hay razón alguna para esperar que se constituya el tribunal. La idea es acelerar el proceso y disminuir costos y tiempo. Sí. Vale. A ver, en tema de excepciones preliminares, realmente yo creo que no ha habido mucho cambio. O sea, simplemente el convenio prevé que las excepciones preliminares se pueden presentar hasta que se tenga que presentar el escrito de defensa, digamos. Se requiere que básicamente, ¿no, Natalie? O sea, no, o sea, si luego hay una demanda, o sea, si hay hechos nuevos, pues se podrán presentar más adelante, pero básicamente se presenta el memorial, se presenta el escrito de defensa y en el escrito de defensa hay que presentar las objeciones preliminares, es lo más tarde. Entonces, eso está en el convenio. Teniendo en cuenta que eso está en el convenio, no cabe cambiar demasiado. Lo que intentamos con las enmiendas es
incentivar a que esto se haga antes para que no se incurran en más gastos de los necesarios. Entonces, se pide que cuando se presenten, se aclara, porque esto vamos a decirlo así, se aclara que cuando se presenta el escrito de objeciones, de excepciones preliminares, si se va a presentar el día que se tiene que presentar el escrito de defensa, que se haga un escrito real y completo, porque hay veces que hay partes que han pretendido que, no, yo tengo hasta ese día para anunciar que voy a presentar objeciones, entonces eso estamos hablando de que pueden pedir, no, como no sé si voy a presentar objeciones o no, necesito 200 días para presentar el escrito, y luego de repente a los 200 días simplemente presentar una carta en plan, por cierto, vamos a presentar objeciones preliminares. Entonces, lo que intentamos es evitar ese abuso, sí, ¿no? Abuso creo que es elegante, porque, y entonces creo que simplemente. Luego, otra cosa que antes, en el procedimiento se preveía que en el momento en que se presentan objeciones o excepciones preliminares se suspendía el procedimiento de fondo o se permitía la suspensión. Ahora es una cosa que es discrecional del tribunal. Y luego lo que también se pone es que si efectivamente se suspende el procedimiento de fondo y se tratan las excepciones preliminares con anterioridad, el tribunal tiene 180 días para resolver o para emitir su decisión, bien aceptando jurisdicción o un laudo rechazando jurisdicción. 180 días parece así un poco aleatorio, pero realmente representa un poco menos de la media de lo que se toman ahora mismo los tribunales. Y luego, muy conectado con esto, es que se incluye una nueva regla independiente en el reglamento, se propone una nueva regla independiente para el tema de la bifurcación. No hay una presunción a favor de la bifurcación. De hecho, haciendo análisis de nuestros casos a raíz de todo este tema de las enmiendas, hemos visto que muchas veces la bifurcación no necesariamente da lugar a un procedimiento más efectivo. O sea, si luego no se rechaza la jurisdicción, lo que pasa es que hay un procedimiento mucho más largo. Entonces, lo que intentamos, por ejemplo, lo que se ha intentado con las enmiendas es que si va a haber una solicitud de bifurcación, que se plantee lo antes posible. O sea, no es necesario que plantees las excepciones preliminares, pero sí es necesario que 30 días después de la presentación del escrito se diga, queremos bifurcar. Y entonces se trata ahí rápidamente y si no se bifurca, pues se sigue, y si se bifurca, pues ya lo tenemos. Pero no esperamos todo el plazo inicial. Y luego la decisión del tribunal tiene que emitirse dentro de 30 días, dentro de los 30 días siguientes a la última presentación. Esto realmente, yo creo que la mayoría de los plazos de los casos, el tribunal suele tener menos de 30 días para resolver bifurcación. Pero bueno, no sé si es un buen momento para parar y que la gente coma y nosotros bebamos y luego ya después de esto seguimos con más actuaciones.